con el patrocinio de Unicentro Medellín. Unicentro Medellín, único. Este es nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo y vamos a estar con ustedes la próxima media hora, Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. Es un placer estar con ustedes con temas invitados como los siguientes. Para referirse a las empresas de familia, en Alemania se dice que la primera generación crea, la segunda hereda y la tercera destruye. También hay un dicho en Latinoamérica que dice padre negociante, hijo playboy y nieto pordiosero. Estas frases lo que hacen es alertar sobre la importancia de cuidar, de proteger las empresas de familia, y eso se hace de diferentes maneras, como nos lo va a explicar Ángela Victoria García, que es una consultora en este tema tan interesante de hoy de empresas familiares. Ángela Victoria, bienvenida. Muchas y bueno, gracias. vemos que las empresas de familia son muy importantes porque constituyen entre el 45 y el 70% del Producto Interno Bruto en diferentes países. Sí, en Colombia se cree que más del 70% de las empresas son familiares y indudablemente contribuyen, como tú dices, al empleo y al Producto Interno Bruto. Realmente las empresas de familia no son conscientes de su importancia y de su potencial, porque son empresas de familia, desde la tienda a la esquina hasta las grandes empresas de Carvajal para abajo y de ese estilo. Por eso es que es tan importante que en este momento ya muchas de esas empresas, esperemos que cada vez sean ese número creciente, empiezan a ser conscientes de la importancia de tener un protocolo de familia. Empecemos por hablar de eso. ¿Qué es un protocolo de familia? El protocolo de familia realmente son unas reglas que la familia fija para las relaciones entre empresa, familia y propiedad. Pero fíjate que el protocolo de familia, si bien es fundamental porque es un instrumento importantísimo que además tiene relevancia legal, lo más importante es el proceso. Porque en el proceso es donde realmente las personas pueden poner en claro lo que quieren y hacia dónde va la empresa familiar. ¿Cuáles serían los principales acuerdos que deberían quedar incluidos en ese protocolo familiar, Ángela Victoria? Hay temas que ya se han determinado no solamente en Colombia, sino en todos los países que generan conflicto. Por ejemplo, la venta y negociación de las acciones. Entonces, ¿cuánto valen las acciones? Porque es diferente cuando yo las vendo a cuando yo las compro. El tema de capitulaciones matrimoniales es un tema que indudablemente se sabe que es determinante también. Y hay reglas que son muy propias y muy particulares de cada familia, porque si bien cada familia puede tener temas generales, cada familia es muy diferente. Y hoy en Negocios estoy con el padre Francisco de Rú. Él es el director del Centro de Fe y Culturas, delegado por los jesuitas para acompañar el proceso de paz en Colombia. Vamos a hablar de esos principales retos y desafíos que tiene la empresa privada de cara al posconflicto. Pues bienvenido, padre. Inicialmente, cuéntenos, usted estuvo en La Habana. ¿Cuál es su percepción de guerrilla y modelo capitalista? Gracias, Paola, por la invitación a estar en el programa. Efectivamente, yo he estado en La Habana y tengo la convicción que todo lo que se ha planteado en La Habana se maneja perfectamente dentro de una economía de mercado. El acuerdo, primero, que es realmente el que toca lo económico de la transformación del campo, de ninguna manera dificulta o problematiza las estructuras de mercado, al contrario, ayuda a fortalecerlas, empezando por un acuerdo sorprendente, y es que por primera vez las FARC piden por el acuerdo que se haga un catastro general en el campo, de manera que la propiedad privada, desde el pequeño campesino hasta el gran empresario, se garantice para todo el mundo. Estamos en el horizonte es de construir una economía capitalista, pero eso sí, donde los mercados están subordinados a la dignidad humana y al cuidado de la naturaleza. ¿Cuáles creen usted que son esos principales temores que tiene la empresa privada de cara a este posconflicto cuando ya se aprendió a vivir en medio del conflicto? La empresa privada teme, como estaba diciendo antes, que la propiedad privada quede debilitada, lo cual no es posible. La empresa privada teme que los excombatientes vengan a trabajar con ellos y se encuentren con que no están preparados, hombres que
lo que saben hacer es usar los fusiles. Pero a este propósito, yo estoy convencido que en el proceso de los acuerdos es evidente que los desarrollos que vienen son desarrollos territoriales, en territorios campesinos, y que la inmensa mayoría de esos muchachos quedarán en grandes proyectos de producciones de frutas, de producciones de alimentos, de protecciones de cuencas, de construcción de carreteras terciarias. Es hacia allá donde se va a dirigir la paz territorial en sus inversiones. Por otra parte, la empresa privada teme que los costos de la paz sean muy altos y que entonces el acrecentamiento de impuestos dificulte el desarrollo empresarial. No creo. Estoy convencido que lo que se plantea y que se conoce como reforma tributaria disminuye directamente los impuestos que van directo a las empresas. Busca recoger recursos de mucha gente que no paga impuestos en Colombia. Y si bien es cierto que en el IVA, por ejemplo, va a exigir un mayor sacrificio entre los colombianos, la contribución de la Unión Europea, la contribución de los Estados Unidos, pero sobre todo la producción endógena de valor en los territorios que ya no tengan guerra va a permitirnos acelerar una situación en el país donde ciertamente se necesitan recursos para la paz, pero que nos ponen en un horizonte que en el mediano y largo plazo será mejor para la industria colombiana. Padre, ¿cómo hablar del tema posconflicto, del tema paz, sin entrar en el tema político? Paola, la pregunta es muy importante y quiero responderla para los televidentes. En este momento en que la política se mete en todas partes y parecería que hemos empezado la campaña por la nueva presidencia de la República, es bien importante y de gran responsabilidad que comprendamos que los que estamos luchando por la paz, incluso los que hemos vivido la persecución en esta lucha, nosotros estamos en una actitud que no nos importa, y lo digo con todo respeto de las personas que voy a nombrar, no nos importa el futuro del presidente Santos, no nos importa el futuro político del expresidente Uribe, no nos importa el futuro de las FARC, lo único que nos importa es que podamos vivir como seres humanos en este país, y los invito a ustedes a tomar esa actitud ética y profunda. Y hoy en Momento Tecno vamos a hablar sobre este juguete tecnológico, el Apple Watch, el reloj de la firma Apple que funciona muy en equipo con el iPhone de la misma compañía. Lo primero que tengo que decir es que tenía algunas dudas por el tamaño, decía que podría ser poco funcional, pero ya después de 2 semanas de uso me encuentro con un equipo bastante útil, sobre todo en algunas áreas. Por ejemplo, para recibir llamadas es una de las funcionalidades que tiene, aunque bueno, me gustaría que el altavoz tuviera un volumen un tanto más alto. La principal virtud que le he notado hasta ahora al Apple Watch tiene que ver con esas aplicaciones, esas funcionalidades que me permiten combatir contra el sedentarismo y empezar a crear rutinas de ejercicio, el hábito de estarme moviendo de manera permanente. Por ejemplo, el programa de actividad me invita a completar 3 anillos, uno que tiene que ver con movimiento, otro que tiene que ver con las calorías que quemo cada día y el otro tiene que ver con que haga al menos 30 minutos de ejercicio en cada día. Adicional, el reloj tiene también una aplicación de entrenamiento que es más avanzada y que además me permite decirle si quiero caminar, trotar o correr, y me llevan varias métricas como el ritmo cardíaco, cuántos pasos avancé, kilómetros recorridos, entre muchas otras que le permiten a un deportista prepararse para una competencia atlética de cualquier índole. Y después de comerciales estaremos con Johnny Durán hablando con tips prácticos de marketing deportivo. Mujer y Empresa con Patricia Fuel del Parque del Emprendimiento. Hoy, en nuestra sección Se rompe el techo de cristal. Expo Camacol 2016, en la versión número 22, una feria internacional con una trayectoria de más de 40 años, llega a la ciudad y al mercado como reflejo de un sector dinámico, como una construcción que sigue siendo una locomotora de la economía y de la generación de empleo hoy en el país. El sector de la construcción este año
está hablando de más de 3.000 proyectos de construcción en Colombia, un año en donde se licencian 30 millones de metros cuadrados, un año 2016 donde se estarán construyendo e iniciando 250.000 viviendas en todo el país, de lo cual, como dinámica del sector, está siendo jalonada principalmente por la vivienda, y en la vivienda esta de interés social una parte, pero el grueso de la vivienda que hoy se mueve en Colombia es la vivienda de clase media. Expo Camacol es el reflejo de un sector dinámico que crece, que se moderniza, que progresa, que se consolida. Y Expo Camacol se consolida como una feria internacional, no solo por la variedad de la programación académica, conferencistas internacionales y asistentes y participantes internacionales, expositores internacionales de más de 25 países y una misión de compradores internacionales muy importante, una parte de ella liderada y coordinada por ProColombia, una entidad que es estratégica para el éxito y el posicionamiento de Expo Camacol como un referente internacional, feria especializada del sector de la construcción en América Latina. Este año en Expo Camacol, que es la versión número 22, tenemos una novedad, y es que tenemos un país invitado que es Portugal. Portugal es un aliado estratégico no solamente para ellos venir y transferir conocimiento con tecnologías, con nuevos productos, con desarrollos, sino también para Colombia como un puerto de entrada hacia Europa. Es un mercado importante donde hay muchas oportunidades en los dos sentidos. A través de la Cámara Luxo Colombiana realizamos un acuerdo, hemos venido trabajando juntos desde hace algún tiempo, y en esta ocasión vamos a tener 19 empresas expositoras que vienen a través de 3 asociaciones, entre ellas la Cámara Luxo Colombiana, Asociación de Industriales de Portugal y otra que se llama Asimagra. En Expo Camacol este año, con el fin de visibilizar esas novedades, esas innovaciones que tienen los expositores, tenemos por segunda vez la vitrina de la innovación. Para esta nosotros hacemos una convocatoria a todos los expositores que presenten cuáles son esas novedades, cuáles son esas innovaciones que tienen, y a través de un comité de expertos se seleccionan realmente las más impactantes para el sector. Por lo tanto, vamos a tener en la caja de madera 61 productos o servicios seleccionados de gran impacto para el sector. El tema de sostenibilidad, de construcción sostenible, aportan muchísimo y vamos a encontrar muchos referidos a esto. Creemos que va a ser un punto de llegada y de arranque para la feria, porque está en la caja de madera y las personas podrán consultar allí cuáles son esas novedades y ya irse y visitar y profundizar en el tema en cada uno de los stands de estas empresas expositoras. Mujer y empresa, Patricia, ¿cómo hacer para romper ese techo de cristal? Es un conjunto de varias acciones, una estrategia que yo creo que todas las mujeres tenemos que desarrollar o encontrar cuál es la propia, la que más nos convenga dependiendo del contexto, de las metas que nos estemos trazando. Desde mi experiencia es creer en sí misma. Ese es el primer paso. Si nosotras no creemos en nosotras mismas, mucho menos alguien va a creer en nosotras. Y ese creer en nosotras mismas se tiene que demostrar en la manera como hablamos, cómo actuamos, cómo estamos dirigiendo nuestra vida personal para llevarlo luego a un campo laboral o a un campo de empresarias. Ahí es el primer punto. Además de nuestros esfuerzos individuales, Paola, es muy importante contar con nuestra red de apoyo, crearla, consolidarla. Eso en cualquier emprendimiento personal o empresarial es vital. En mi caso particular, cuento con una red de apoyo maravillosa que está conformada por mi papá, por mi mamá, por un esposo que me está complementando y soportando en todos los esfuerzos que hago diariamente, por mi hija, por amigos, por compañeros, por Dios. Y sin esa red de apoyo no podría estudiar, trabajar al mismo tiempo, hacer una cantidad de actividades, viajar que me fascina y desarrollar una cantidad de metas tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces también no ir en contra de la corriente solitas, muchas veces nos quieren extender la mano y a veces por orgullo la rechazamos. La red de apoyo es vital para cualquier proyecto, para cualquier meta o para cualquier objetivo que queramos realizar con verdadero éxito. En estos años que ha estado al frente de la dirección del Parque del Emprendimiento, ¿ha podido ver esas mujeres emprendedoras,
esas mujeres que están dando el paso? ¿Por qué unas son exitosas y otras no? ¿Qué es lo que tienen estas mujeres que hoy estamos viendo realmente surgir? Ahí tenemos realmente una baja participación todavía de mujeres emprendiendo empresarialmente. La invitación es a que ojalá tengamos mucha más participación femenina. Siento que los hombres son un poquito más arriesgados, a veces nosotras mismas, teniendo las mismas oportunidades, somos más tímidas, temerosas, a veces ponemos primero a los papás, a los hijos, al esposo, y tendemos a dejar a veces de lado nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos y primero ayudar a los demás. Eso nos trae muchas cosas bonitas, pero a veces hay que conservar ese equilibrio entre mis proyectos, los proyectos de quienes están a mi alrededor y buscar cómo con una red de apoyo consolidada se puede lograr. Tenemos una muy buena tasa de éxito con las mujeres que han emprendido, acompañadas por nosotros, y por eso lo que quisiéramos es tener muchísimas más, porque tenemos unas cualidades innatas propicias para emprender con mucho éxito, pero necesitamos que tomemos la decisión, que nos la creamos y que pongamos en marcha. Y estamos de celebración, 10 años cumple el Parque del Emprendimiento y en definitiva son muchas personas e instituciones las que han conformado no solamente este sueño, sino esta gran oportunidad para dinamizar la economía de la región. Así es, Paola, y aquí estamos felices de llegar a estos 10 años de operación continua de este programa interinstitucional de la Universidad de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, de Ruta N, pero que estos 10 años son gracias a muchísimas personas, a muchísimas instituciones y aún corriendo el riesgo de que alguna se me quede por fuera, sí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a todas las personas que han trabajado y que hoy trabajan aún en el Parque del Emprendimiento. Hoy en día muchas marcas, muchas empresas buscan a deportistas de alto rendimiento y sobre todo de gran reconocimiento para que sean sus embajadores, para que les ayuden a posicionar diferentes productos o servicios. Y en el medio están unas empresas que manejan el tema del marketing deportivo. Es el caso, por ejemplo, de Team Life Colombia. Por eso hoy voy a dialogar con Johnny Durán, que es especialista en el tema. Johnny, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sí, como lo decías, nosotros en Team Life lo que hacemos es formar al deportista en varios aspectos que hoy en día las marcas están teniendo en cuenta para elegirlos ya sea como embajadores de marca, como imagen o tenerlos en sus programas de responsabilidad social. Hay algo que me gusta muchísimo de Team Life, es el hecho de que está más enfocado no solo en la parte del deportista como tal, sino sobre todo en ese ser humano y cómo crear una identidad que ya luego pueda estar en consonancia con algunas de las marcas que los busquen. Sí, así es. Nosotros dentro del plan de entrenamiento que tenemos con los deportistas, la fase inicial, por decirlo así, arranca desde cómo el deportista identifica sus valores, sus fortalezas, cómo ellos empiezan a conocerse a sí mismos, ya que un deportista antes de serlo es persona. Entonces es una fase muy importante para arrancar el tema del desarrollo de marca. Johnny, cuando ustedes trabajan en un deportista, obviamente para que proyecte una imagen que sea confiable, ¿en qué aspectos enfatizan? Porque obviamente esto tiene que ver con la corporalidad, pero también con el mensaje que está transmitiendo, pero inclusive en la forma como se viste. Exacto, ya teniendo el tema aterrizado de la identidad y el autoconocimiento, empezamos a mirar qué objetivos y qué metas se trazan para nosotros encaminar todo el tema de la comunicación. Los preparamos también en cómo atender a medios, cómo verse, ya sea en redes sociales o ya cuando hay eventos o actividades con las marcas. Entonces, digamos que el producto se vuelve muy integral y muy completo para que estas empresas o marcas que están buscando un embajador pues se sientan más tranquilas al momento de elegirlos.
Bueno, ¿y cómo se da el tema, Johnny, de la publicidad? O sea, ¿son las marcas las que están buscando deportistas o también a veces el deportista de manera proactiva busca alguna marca? Teniendo en cuenta pues hoy en día el tema de las redes sociales y se hace un trabajo planeado para que este contenido pues genere valor, y las marcas están ya identificando perfiles que les son interesantes a ellos para poderlos patrocinar. Entonces la visibilidad que se da en redes sociales pues es una vitrina grandísima que nos ha ayudado bastante para llegar a tener estas propuestas con las marcas. Para mí es un gusto saludar a Mauricio Olaya, que es el gerente general de la Corporación Industrial Minuto de Dios, y además acompañarlos con el programa Negocios en un hito fundamental como es la apertura inicial de Mi World, la primera sede de Medellín. Mauricio, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios, ¿cómo le ha ido? Gracias, muy bien Juan Carlos, gracias. Vamos a empezar por contextualizar qué es la Corporación Minuto de Dios, qué es la Corporación Industrial. La Corporación Industrial Minuto de Dios es una empresa del Grupo Social Minuto de Dios. Nuestro objetivo social básicamente es la generación de empleo. Tenemos 25 años trabajando en generar empleo en Colombia y para eso venimos trabajando varias estrategias, especialmente para la industria. Una estrategia clara es la formación. A través de la formación garantizamos que una persona pueda conseguir un empleo. Un segundo punto que trabajamos es la consultoría a empresas, mejorando una empresa, mejorando su entorno, mejorando sus condiciones, garantizamos también que haya unos puestos fijos que se crezcan o por lo menos que se mantengan. También trabajamos proyectos de generación de ingresos y emprendimiento. Llevamos 15 años trabajando en proyectos de emprendimiento tradicional. Pero ya hoy vemos la necesidad de empezar a trabajar emprendimiento de base tecnológica, emprendimientos que rompan barreras, emprendimientos donde hoy en día hay los muchachos que salen de las universidades, son personas con unas ideas muy altas, muy grandes, personas que se quieren comer el mundo y que bueno, no tienen las oportunidades o no hay quien les ayude a canalizar esas ideas y terminan empleándose. Nosotros buscamos es que estos muchachos con esas ideas las traigan a Mi World y aquí les ayudamos a desarrollar el trabajo de su vida. Luis Gustavo Palomares es el actual gerente, la segunda generación. Bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias. Viajes Palomares con 65 años de existencia y con el gran deseo de perdurar por muchos años más. Y hablemos precisamente de esa primera excursión con la que nace la compañía que le tocó fue a su papá, ¿no? Le tocó a mi papá, yo apenas nací en ese mismo año. Fue una de sus grandes alegrías haber podido movilizar más de 16 pasajeros en esa excursión, en una Europa clásica que aún perdura, como fue la parte de España, de Francia, Alemania e Italia. Una novedad, no, una innovación en ese momento. En ese momento era innovación y fue el hit del momento porque quedó catalogada como la primera excursión a Europa que se hacía desde acá. E incluso se habla de un hombre visionario porque sigue siendo uno de los paquetes turísticos más vendidos. Sí, gracias a Dios, fue un producto que pegó bien y que dentro de la visión de mi padre estuvo siempre buscar otros destinos, como fue los Estados Unidos, que todavía conservamos muchos programas de allá. Él inició también en Colombia y en Medellín las excursiones de quinceañeras a Europa, con la fiesta de 15 en el Hotel Schönbrunn de Viena,
con el baile del vals, que también en su momento fue maravilloso. Y precisamente hablando de esas quinceañeras, usted me decía detrás de cámaras que ese ha sido uno de los paquetes que de alguna manera les ha permitido ese oxígeno como compañía, porque los papás, aún teniendo todas las facilidades del internet, definitivamente no entregan su niña a una agencia a la cual no pueden llamar a las 2 o 3 de la mañana. Cuéntenos un poquito ese tema de servicio, cómo la compañía lo ve. Ese ha sido el programa más maravilloso que nosotros manejamos, más de 10.000 quinceañeras hemos movilizado en los últimos 31 años. Han ido a Miami, a Europa, al Caribe, han hecho cruceros, San Andrés. Son 10.000 quinceañeras donde los padres de familia han confiado en nosotros. Un servicio personalizado, donde los atendemos 24 horas. Queremos siempre que los padres de familia duerman tranquilos, que si una hija la llama a la 1 de la mañana, que tiene un dolor de oído, un dolor de cabeza, nosotros podamos resolverle el problema inmediatamente con base en todo el servicio que prestan nuestras guías, que ya tienen una gran tradición también y en el manejo de quinceañeras. Y así llegamos a la parte final de nuestro programa Negocios en tu Mundo. La invitación para que nos sigan en las redes sociales como en YouTube, donde se pueden suscribir en nuestro canal Negocios en TM. Igualmente invitarlos para que estemos cada vez más activos en Facebook. Ahí permanentemente estamos haciendo transmisiones por Facebook Live, compartiendo con ustedes de algunas temáticas que sabemos son de utilidad y creando comunidad empresarial. Y en Twitter nos encuentran como @PaolaRuedaLópez, @JuanCarloye y la cuenta del programa @negociosntm. Los dejamos con un abrebocas de nuestro video recomendado. Pueden verlo completo en nuestro canal de YouTube. Irene, 6 meses ya dando pataditas y usted dando mensajes realmente de seguir adelante, de luchar y sobre todo de perdonar, ¿no? De perdonar, de amor, porque al final es el motor que mueve el mundo y de, bueno, de superación y de que para atrás ni para coger impulso. Yo siempre digo que siempre hacia adelante y siempre, bueno, mirando el lado bueno de la vida, que es mucho más productivo y eficaz para todos, y en la lucha es que al final...